Capítulo 33. Soo Hwan. Cuando Sunin llegó a casa esa noche, Jin Min-sen también había regresado a casa. Sunin no podía esperar para contarle todo lo que pasó en la escuela. Quería que Jin Min-sen supiera sobre el cambio de actitud de sus maestros y compañeros de clase. Sin embargo, Jin Min-sen no reaccionó. Él dijo sin comprender, "Oh". Sunin demostró su expresión por un momento y descubrió que no se conmovió. Sunin suspiró en secreto para sí mismo. Durante los últimos 15 años, Jin Min-sen había sido rechazado, excluido y acusado falsamente. Las cicatrices que dejaron atrás no pudieron borrarse, así como así. ¿Tiene sentido? ¿Quién en el mundo podría ser capaz de perdonar de inmediato? Eso es algo que solo pasaba en los programas de televisión. Sunin lo pensó. Luego, cambió de tema. Min-sen, ¿pudiste encontrar algo en el hospital? Tenía mucha curiosidad por los resultados de la investigación de Jin Min-sen. Para ser honesto, solo había hojeado la novela original. Tenía una idea general de cómo Soo Hwan terminó cambiando a los niños, pero no sabía mucho de nada más. No había mucha información que pudiera dar, y no tenía ninguna evidencia. Debido a esto, le preocupaba que Jin Min-sen no pudiera encontrar nada. Su plan original era dar la información de Jin Min-sen a la familia Wei. La familia Wei podría realizar sus propias pruebas de paternidad tanto para Jin Min-sen como para Wei Simin. De esa manera, la verdad del asunto saldría naturalmente a la luz por sí sola, y no habría necesidad de más pruebas. Sin embargo, incluso después de entregarle la información a Wei-san, no pasó nada. No podía quedarse quieto. Le preocupaba que Soo Hwan convenciera a Jin Min-sen de que volviera a casa con ella, por lo que, de forma anónima, le contó a Jin Min-sen la verdad sobre el pasado. Sin embargo, también temía que no pudieran encontrar nada. No quería que el Jin Min-sen corriera en vano. Jin Min-sen dijo, ha pasado demasiado tiempo. Las imágenes de vigilancia se han eliminado y gran parte del personal de entonces ya se ha ido. Incluso el edificio del hospital ha sido completamente renovado. No pude encontrar nada. Aunque no había evidencia física, su especulación probablemente no estaba muy lejos de la verdad. ¿De verdad? Sunin estaba un poco decepcionado. No lo investigaré más. Jin Min-sen dijo, realmente no importa si lo hago o no. Sunin se sorprendió y preguntó con curiosidad, ¿no quieres saber la verdad? ¿No quieres volver con tu verdadera familia? Jin Min-sen se quedó en silencio por un momento. Luego, sacudió la cabeza. Estoy bien como estoy ahora. El afecto familiar era, en cierto modo, similar al afecto romántico. Había agotado todos sus sentimientos sobre Soo Hwan. Sería difícil para él iniciar otra relación en tan poco tiempo. Jin Min-sen había buscado información sobre su madre biológica. Ella era la señora de la rica y poderosa familia Wei. Ella tenía un solo hijo, a quien amaba mucho. Los dos tenían una muy buena relación. ¿Estarían dispuestos a aceptarlo? Las relaciones dentro de la familia Wei probablemente fueron incluso más complicadas que la relación entre Soo Hwan y Jin Qian. Después de todo lo que pasó, Jin Min-sen ya no era un niño simple e ingenuo. Ya no quería estar cansado. Ahora, solo quería estar con la persona que más amaba y vivir una vida sencilla. No necesitaba nada más. En cuanto a Soo Hwan, Sunin dudó un momento antes de decir, Soo Hwan no es una buena persona. No importa lo que ella te diga, no seas blando de corazón, ¿de acuerdo? Jin Min-sen sonrió, con una mirada maliciosa escondida en sus ojos. De acuerdo, él no sería de corazón blando. Iba a hacer que Soo Hwan entendiera las consecuencias de sus acciones. Soo Hwan se encerró en su casa durante 2 días. Sintió como si todos le estuvieran mirando boquiabiertos. No pudo soportarlo, así que corrió de regreso a su ciudad natal. En este día, había hecho un viaje a la sede del condado para comprar un par de artículos de primera necesidad. Algunas personas se acercaron a ella y la saludaron. ¿Acaso no es la hija de la familia Soo? ¿Cuándo volviste? Cuando Soo Hwan escuchó esto, levantó la cabeza y dijo con una sonrisa, hace solo unos días. ¿Su esposo y su hijo no regresaron con usted esta vez? Una expresión poco natural cruzó su rostro, pero se recuperó rápidamente. Ambos están ocupados, así que no vinieron conmigo. Otra persona intervino. Bueno, después de todo, su esposo es dueño de un negocio. ¿Cómo podría tener tiempo para correr de un lado a otro?
Solo la esposa del jefe sería tan libre. Zhou Juan estaba muy complacida cuando escuchó esto. Sin embargo, fingió ignorarlo cortésmente. De ninguna manera, de ninguna manera. Después de las compras, regresó al pueblo. Tan pronto como llegó a la intersección, vio a sus padres parados en la entrada del pueblo, con expresión grave. Zhou Juan se acercó rápidamente y preguntó: «Mamá, papá, ¿qué están haciendo?» Sus padres se enfurecieron. «Te estábamos esperando». Zhou Juan estaba confundido. «¿Por qué me esperan?» Sacaron una hoja de papel y se la entregaron a Zhou Juan. Preguntaron enojados: «Juaner, ¿qué es esto exactamente?» El corazón de Zhou Juan saltó. Rápidamente tomó el papel. En él había un informe de noticias sobre el caso de asesinato de Jin Qian. En la parte superior había una foto del arresto de Jin Qian. La cara de Zhou Juan también estaba en la foto. El pueblo de Zhou Juan era pobre y atrasado. La mayoría de las personas aquí eran viejas y ancianas, y la mayoría usaba dispositivos anticuados. Por eso nadie aquí sabía lo que había sucedido con Jin Qian. Por eso Zhou Juan pudo seguir mintiendo. Sin embargo, cuando vio la imagen clara como el cristal en la página, Zhou Juan casi se desmaya. «¿Quién te dio esto?» «¿Quién?», gritó Zhou Juan, gritando hasta quedar ronca. Era desagradable y cobarde, pero le importaba mucho cómo se presentaba ante sus padres. En el pasado, nunca fue tan buena como su hermana en nada. Sus padres sufrían mucho por su culpa, por lo que quería casarse con alguien de la ciudad. Quería vencer a su hermana por una vez. Quería lucirse frente a su familia. Quería lucirse frente a su primer amor. Cuando vio el informe de noticias, instantáneamente sintió como si la hubieran desnudado. Sintió como si todos la estuvieran mirando boquiabiertos, viendo a través de ella. Sus padres también estaban ansiosos. ¿Es cierto el informe de noticias? ¿Es Jin Qian realmente un asesino? Es falso. Todo es falso. Zhou Juan sacudió furiosamente la cabeza y lo negó. ¿Por qué tienes algo como esto? Sus padres explicaron. Alguien lo envió directamente al pueblo. Mucha gente tiene uno. Mucha gente. El corazón de Zhou Juan cayó cuando escuchó esto. ¿Había alguien que le guardaba rencor? ¿Su hermana estaba celosa de ella? ¿Su primer amor se cansó de que presumiera frente a él? Pensó en muchísimas posibilidades, pero nunca se le pasó por la cabeza que Jin Minsen estuviera detrás de todo. Él siempre había sido su protector. Aunque sabía que él estaba enojado, nunca pensó que la dañaría. Ella conocía a Jin Minsen. Era un niño amable y de buen corazón. Ahora, a ese niño le rompieron el corazón y la dejó. Además, en su mente, quien envió estas cosas al pueblo también debe ser alguien del pueblo. Si es falso, entonces está bien. Debe ser falso. Sus padres tampoco creyeron el informe de noticias. Zhou Juan todavía estaba tratando de averiguar a quién había ofendido en el pueblo. Su corazón latía con fuerza. Ella les dijo a sus padres: «Regresemos primero». Los tres se dirigieron a casa a toda prisa. Mucha gente los saludó en el camino y algunos de ellos preguntaron: «Oiga, señorita Zhou, ¿Jin Qian es realmente un asesino?» Su corazón parecía sangrar cada vez que escuchaba esta pregunta. Solía pensar que Jin Qian era muy bueno. Era guapo, era de la ciudad y hasta tenía casa. Incluso si él la golpeaba a veces, ella podía tolerarlo. Sin embargo, ahora, ella estaba empezando a resentirse con él. «Jin Qian, ¿estás jodidamente loco? ¿Por qué tuviste que matar a alguien?» Mató a alguien y la obligó a convertirse en la esposa de un asesino. Ya ni siquiera podía mantener la cabeza erguida en público. Cada vez que alguien preguntaba, ella lo negaba desesperadamente. Después de que finalmente regresó a casa, alguien de la puerta de al lado se acercó con un teléfono celular. «Señorita Zhou, mi nieto me ayudó a buscarlo en línea. Jin Qian realmente mató a alguien. Incluso fue tendencia en Weibo. Todo el mundo en todo el país lo sabe, pero nos lo has estado ocultando. Seguro que también eres su cómplice». Al principio, cada vez que alguien preguntaba, Zhou Juan se negaba a admitirlo. Sin embargo, los vecinos ya lo habían buscado en línea y cada vez se revelaba más información. La evidencia era irrefutable. Incluso si lo negara hasta el final, no había nada que pudiera hacer. Más y más vecinos visitaban para unirse a la diversión. Todos estaban aquí por el asunto con Jin Qian. Las expresiones de sus padres eran muy malas. Zhou Juan ya no sabía qué decir.
Este informe de noticias dice que Jim Kyang se queda en casa todo el día. Es alcohólico y golpea a su esposa e hijo. No tiene trabajo y está desempleado. Juaner, ¿por qué dijiste que era el dueño del negocio? Siempre pensé que era extraño. Siempre decían que era dueño de un negocio, pero nunca traían regalos ni donaban dinero. Sabía que había algo raro en ellos. Juaner, el tema no es que te pegue. El problema es que nos mientes. Pensé que te habías casado con un tipo rico de la ciudad con una casa. Resulta que no eran más que mentiras. La gente del pueblo charlaba y cotilleaba entre ellos. En el pasado, Zhou Juan insistía en presumir y alardear frente a los demás. Estaba súper orgullosa de casarse con un chico de la ciudad con una casa. Su comportamiento irritó a mucha gente en el pueblo. Ahora que la verdadera identidad de Jim Kyang había sido expuesta, la mayoría de la gente se regodeaba de su desgracia. Cuando vio sus rostros burlones, Zhou Juan sintió como si hubiera regresado a la escuela secundaria. Cuando se reveló que estaba embarazada fuera del matrimonio, la gente del pueblo también habló de ella así. Algunos de los niños del pueblo también le tiraron piedras y la llamaron puta. Zhou Juan finalmente no pudo soportarlo más, así que se escapó del pueblo. Se fue al norte a buscar trabajo y terminó en Chuzhou. En ese momento, ella prometió cambiar las cosas. Iba a casarse con un buen hombre y borrar la vergüenza del pasado. Después de casarse con Jim Kyang, logró recuperar su dignidad mintiendo, pero, ahora, todo ha sido expuesto por un solo informe de noticias. Se sentía igual que cuando estaba en la escuela secundaria. Era como si el mundo entero la estuviera despreciando. Se sentía muy impotente e increíblemente avergonzada. Al principio, sus padres se esforzaron por defenderla, pero los aldeanos seguían echándoles a la cara varias noticias. Eventualmente, ya no pudieron encontrar en sí mismos para insistir en que Jim Kyang era inocente. Los dos se disculparon rápidamente y expulsaron a los vecinos. Luego, cerraron la puerta para hablar con Zhou Juan. Juaner, cuéntanos ahora mismo. ¿Es verdad o no? Los padres de Zhou Juan rompieron. Tienes que dejar las cosas claras hoy. Jim Kyang no es dueño de un negocio en absoluto. Nos has estado mintiendo. Todo lo que tiene es una cara bonita y una casa, ¿verdad? Bebe todos los días, no trabaja y golpea a su esposa e hijo. No es así. Zhou Juan se sintió un poco más a gusto una vez que los vecinos se fueron. Sabía que no podía ocultarlo por más tiempo. Las lágrimas corrían por su rostro y sollozaba. Mamá, papá, lo siento. Te mentí. Entonces, ella empezó a llorar. Esta vez no se molestó en negarlo. Cuando le escucharon confesar, los padres de Zhou Juan se enfurecieron. En aquel entonces, te metiste con ese chico de la familia Tang y terminaste quedando embarazada fuera del matrimonio. Nos avergonzaste por completo y ahora lo vuelves a hacer. Zhou Juan, ¿eres realmente tan barata? Las agudas palabras de su madre llovieron como disparos. El rugido de su madre fue como una espada afilada que atravesó el corazón de Zhou Juan. Sintió que su pecho goteaba sangre. Su padre negó con la cabeza. Solo mírate a ti mismo. ¿Por qué siempre intentas competir con tu hermana cuando estás así? Olvídalo. Deberías volver después de un par de días. Los ojos de Zhou Juan se abrieron con incredulidad. Papá, ¿me estás echando? Su madre estaba furiosa. ¿Qué? ¿Todavía quieres quedarte? ¿No crees que nos has avergonzado lo suficiente? Que te quedes aquí solo nos traerá aún más vergüenza. Siempre fue su hermana. Su hermana siempre fue mejor que ella, más grande que ella. Cada vez que pasaba algo malo, siempre la regañaban. Siempre la alejaban. Ella no podía soportarlo. Zhou Juan estaba enojada y molesta. No quería quedarme aquí de todos modos. ¿Y qué si Jim Kyang es un asesino? Él tiene una casa, y ahora esa casa es mía. Tengo una casa en Chuzhou. Entró corriendo en la habitación, furiosa y desconsolada. Luego, recogió sus maletas, se dio la vuelta y salió de la casa. Zhou Juan nunca imaginó que su familia la arruinaría y la alejaría por segunda vez. Ella recordó todo lo que había sucedido en ese entonces. Tang Huaqiang la había dejado embarazada antes del matrimonio. Fue menospreciada y ahuyentada por su propia familia. Fue solo después de casarse con Jim Kyang que finalmente pudo levantar la cabeza ante la familia Tang nuevamente. Si esto terminara llegando a los oídos de la familia Tang, ¿qué pensaría la familia Tang de ella?
Zhou Juan no se atrevió a pensar en eso. Definitivamente no podía quedarse más tiempo en el pueblo. Zhou Juan estaba increíblemente molesto. Corrió a la sede del condado, compró un boleto de tren y se dirigió directamente a Chuzhou. Una vez que regresó a la comunidad de Lontan, se dio cuenta de que estaba completamente sola dentro de esa pequeña casa desordenada. Incluso si estaba molesta, no había nadie con quien pudiera desahogarse. Zhou Juan de repente extrañó mucho a Jin Mingzhen. Antes, Jin Mingzhen al menos la consolaba y le escuchaba cada vez que se sentía agraviada, pero ahora, nadie escucharía más su dolor. Después de perder a los dos hombres de su vida, sintió como si hubiera perdido la columna vertebral. Zhou Juan era insoportablemente miserable. Quería desesperadamente encontrar a otro hombre, encontrar a alguien en quien confiar. De lo contrario, ella realmente no sería capaz de seguir viviendo. Empezó a reunirse con hombres de nuevo. Esta vez, ella no era tan exigente. Aunque el hombre tenía 2 hijos y estaba desempleado, a ella no le importaba. Parecía que esta era la única forma en que podía demostrar que, incluso sin Jin Qian, todavía había hombres que la querían. Después de ser maldecida por su familia, había decidido divorciarse de Jin Qian lo antes posible, para que la identidad de Jin Qian como un asesino no la arrastrara hacia abajo. Por lo tanto, bajó mucho sus estándares esta vez. Luego, conoció a un hombre llamado Luo Hua. Luo Hua tenía una apariencia agradable, pero, además de su apariencia, no tenía nada más. Ni siquiera tenía una casa. Zhou Juan no era quisquilloso, por lo que Luo Hua se mudó a la casa de Jin Qian con sus 2 hijos y comenzó a vivir con ella. Zhou Juan pensó que, si se llevaban bien, iría a la prisión y se divorciaría de Jin Qian. Luego, obtendría un certificado de matrimonio con Luo Hua. Sin embargo, rápidamente descubrió que había cometido un error. A Luo Hua también le gustaba golpear a la gente. Esta vez, no había nadie allí para ayudar cuando la golpearon. Ella tuvo que tomar todos los golpes ella misma. Luo Hua también fue muy duro. Zhou Juan no podría soportarlo sin la ayuda de Jin Mingzhen. Quería sacar a Luo Hua de la casa, pero descubrió que era más fácil invitar al diablo a entrar que despedirlo. Luo Hua no se iría. Simplemente se instaló en su habitación, exigiendo comida y bebida, negándose a irse. Zhou Juan era increíblemente miserable. En el pasado, otros simpatizaban con ella cada vez que Jin Qian la golpeaba. Sin embargo, terminó juntándose con otro hombre que la golpeó, por lo que inevitablemente otros comenzaron a sospechar que algo andaba mal con ella. ¿Por qué Zhou Juan siempre se junta con hombres abusivos? Sí, no es que todos los hombres sean abusivos, pero ella siempre se las arregla para encontrarse con uno. ¿Hay algún problema con ella? A veces, cuando la miro, incluso quiero darle una bofetada. Yo sé lo que quieres decir. Ella solo tiene una cara golpeable. Las cosas que otros dijeron aterrizaron en los oídos de Zhou Juan. La molestó mucho. Ella y Jin Qian habían estado yendo y viniendo durante tantos años. Todo el mundo se había acostumbrado hacía tiempo, así que nadie se molestó en ayudarla. Incluso si despotricaba y deliraba como la señora Xian Lin, a nadie le importaba. Solo la encontraron molesta. Además, las cosas que le hizo a Jin Mingzhen se habían vuelto infames dentro de la comunidad. No había nadie allí para asumir su carga, por lo que Zhou Juan se quedó a cargo de ella misma. La golpearon tanto que le sangraba la cabeza. Ahora estaba realmente asustada. De repente recordó cómo Jin Mingzhen casi había muerto debido a una hemorragia cerebral. Ella finalmente comenzó a entender cómo se debe haber sentido. En el pasado, la razón por la que pensaba que Jin Qian era tan bueno era porque había alguien asumiendo su carga. Había alguien compartiendo su dolor. Ahora que nadie la ayudaba, descubrió que ser golpeada era realmente muy aterrador. Ella realmente podría morir. Cada vez que Jin Qian la golpeaba, iba a su lugar de trabajo o a algún rincón de su vecindario y lloraba. Luego, otros vendrían y se solidarizarían con ella. Le gustaba que la simpatizaran. Después de ser consolada, tendría una sensación de satisfacción casi pervertida en su corazón. Era como si estuviera diciendo, todos vengan a mirar. Estoy herido. Luego, todos se reunían a su alrededor, miraban sus heridas y le daban palabras de simpatía. Simpatizarían con su experiencia y su trágico destino. Condenarían al hombre que la golpeó. Esto fue lo que la hizo sentir más feliz. Sentía que se había ganado la preocupación, la aceptación y la atención de todos.
Ella estaba siendo valorada. Todos le estaban prestando atención. Estaban de pie a su lado y apoyándola. A través de su identidad como víctima, pudo obtener un sentido de reconocimiento. Sin embargo, esta vez, nadie la consoló ni simpatizó con ella. Todo el mundo le era indiferente. Hubo algunas personas que directamente dijeron, fuiste tú quien se juntó con él. Ni siquiera estás casada con él, así que ¿por qué te quedas? ¿No lo estás pidiendo? Zhou Juan estaba estupefacta. Siempre se había puesto en la posición más débil. Cada vez que pasaba algo, siempre esperaba que alguien la ayudara. En el pasado, Jin Mingzhen sería quien cargaría por ella, pero ahora, nadie era tan estúpido como para hacerlo. Cuando estaba con Jin Qiang, Jin Mingzhen también la había ayudado. Estaba claro que podía simplemente divorciarse de él e irse, pero era ella quien no quería. Ahora, se encontró con otro hombre abusivo. Ni siquiera se habían casado, pero ella misma lo trajo a su casa. Cada vez que él la golpeaba, ella no llamaba a la policía y tampoco lo ahuyentaba. Ella solo lloraría como una lamentable ama Xianlin. ¿Por quién estaba llorando? La simpatía no era una emoción que fluía interminablemente. Era algo que podía usarse. Lentamente, todos dejaron de sentir tanta simpatía por ella. Además, todos podían ver las cosas que hacía y la forma en que actuaba. ¿Por qué simpatizarían con ella? Era como dice el refrán. Toda persona miserable debe tener una causa para ser despreciada. Zhou Juan estaba siendo golpeada físicamente, pero no podía encontrar consuelo emocional. Ella era absolutamente miserable. Se estaba acostumbrando a los golpes, pero simplemente no podía acostumbrarse a la soledad que crecía en su corazón. Claramente estaba tratando de encontrar un hombre que la apoyara, que le diera una sensación de seguridad. Sin embargo, al final, terminó con un segundo Jin Qiang. Cuando se acostaba por la noche, se acostaba en la antigua habitación de Jin Mingzhen y miraba las hileras de ropa en el balcón. Sus pensamientos eran un desastre. Se preguntó por qué era tan miserable con Luo Hua. Ambos golpeaban a la gente, entonces, ¿por qué estar con Luo Hua era tan insoportable? Finalmente llegó a la conclusión de que era porque Jin Mingzhen no estaba aquí. Empezó a pensar para sí misma. ¿Era Jin Qiang realmente su pilar? ¿Era Luo Hua su pilar? Para nada. Jin Mingzhen, su hijo, era su pilar. ¿Qué tan bueno sería si Jin Mingzhen todavía estuviera con ella? Desafortunadamente, Jin Mingzhen ya no miraría hacia atrás. Zhou Juan se cubrió la cara con la manta y comenzó a llorar en silencio. Acostada en la cama de Jin Mingzhen, por primera vez en su vida, se sintió tan sola, tan indefensa y tan insoportablemente miserable. Tenía miedo incluso de gritar en voz alta. Si su voz era demasiado alta, Luo Hua la acusaría de molestar a los niños y se apresuraría a golpearla. Vivía con más cautela y más vigilancia que antes. Sin embargo, no importaba lo cuidadosa que fuera. A los ojos de un abusador, las mujeres eran solo herramientas para desahogar sus emociones. El abuso no tuvo nada que ver con la mujer misma. Dependía completamente del estado de ánimo del hombre. Si no estaba contento, la golpearía. Si fuera feliz, la golpearía. Zhou Juan tuvo que soportar todo ella misma. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y su dolor era indescriptible. Después de un tiempo, Zhou Juan tenía miedo incluso de ir a casa. Claramente tenía una casa y un trabajo, pero se encontró varada sin lugar a dónde ir. Zhou Juan alquiló a regañadientes un viejo apartamento de una habitación en un edificio de apartamentos en forma de tubo. Vivía tranquilamente sola. Cada vez que pensaba en su vida hasta ahora, se sentía muy amargada. ¿Por qué tuvo que sufrir desde la niñez hasta la edad adulta? Como ahora estaba alquilando un apartamento, cada vez le resultaba más difícil llegar a fin de mes. Justo en ese momento, un antiguo colega suyo la golpeó para abrir una tienda juntos. Ella dijo que definitivamente ganaría dinero. Zhou Juan se conmovió mucho cuando escuchó a su colega hablar al respecto. Ya había tocado fondo, por lo que comenzó a desarrollar una mentalidad de jugadora. Tenía muchas ganas de intentarlo, así que accedió a abrir una tienda con su colega. Para poder cobrar los gastos de esta tienda, tomó un préstamo en línea por sugerencia de su colega. Inesperadamente, las deudas comenzaron a crecer cada vez más y aumentaron como una bola de nieve fuera de control. Sin embargo, su colega ya se había escapado con el dinero. Los cobradores de deudas no eran la gente común y corriente. Siguieron a Zhou Juan a donde quiera que fuera, exigiendo que sacara el dinero.
¿Cómo se suponía que Zhou Juan consiguiera el dinero así? Además, la casa pertenecía a Jin Qian. Incluso si quisiera vender la casa, no había nada que pudiera hacer. Además, Luo Hua se había apoderado por completo de la casa. Solo sería golpeada si regresaba. Sin embargo, a estos usureros no les importaba. Siguieron presionándola para que sacara el dinero. Si no les traía el dinero, le cortarían el dedo. Zhou Juan sintió que se iba a volver loca. Zhou Juan no podía entender por qué le sucedían todas estas cosas una tras otra. Desde que Jin Qian asesinó a Chen Hui, las cosas comenzaron a volverse completamente locas. Era como si hubiera una mano invisible manipulando su destino, obligándola paso a paso por el camino más difícil. Tal como estaban las cosas ahora, no tenía elección. Antes quería esperar a que su verdadero hijo tuviera el dinero en la mano antes de aparecer, pero, ahora, no podía esperar más. Hizo tanto por el bien de su hijo biológico. ¿No debería pagarle ahora? Incluso si su hijo heredó miles de millones de yuanes en propiedad, ¿cuál sería el punto si Zhou Juan muriera? Ella también quería poder vivir cómodamente. Hizo tanto para poder disfrutar de una vida feliz, para poder levantar la cabeza en alto. Pasó por tanto. Hizo todo lo que pudo. Su verdadero hijo definitivamente no la abandonaría. Todo el sufrimiento por el que pasó fue por el bien de su hijo. Necesitaba pagarle. Necesitaba darle dinero, darle estatus. Zhou Juan reflexionó sobre ello en su diminuto apartamento durante toda una noche. Luego, tomó lo último de su dinero y compró un boleto de tren a la capital al día siguiente. Sin embargo, tan pronto como llegó a la estación, los usureros la atraparon. Zhou Juan inmediatamente se vino abajo. No puedes tratarme así. Estás infringiendo la ley. ¿Violar la ley? El usurero se rió. Deberías haber sabido que esto sucedería cuando tomaste el préstamo, ¿verdad? Zhou Juan lloró y gritó, déjame ir. Conseguiré el dinero de inmediato. Mi hijo está en Beijing. Él tiene mucho dinero. Definitivamente puede ayudarme. Los usureros se miraron entre sí consternados. El líder no le creyó en absoluto. ¿Tienes un hijo? ¿Y está en Beijing? ¿Quién crees que somos? Es verdad. Zhou Juan dijo desesperadamente, mientras me dejes ir, definitivamente puedo conseguir el dinero para ti. El líder calvo se rió. ¿En realidad? Entonces dinos, ¿quién es tu hijo? ¿Qué ha hecho? Zhou Juan abrió la boca. Sin embargo, al final, ella optó por permanecer en silencio. Ella no quería revelar la identidad de su hijo todavía. Sin embargo, no importaba si ella quería o no. Los usureros no tenían la paciencia para seguir tolerándola. Perra tonta, te dimos una maldita oportunidad. ¿De verdad crees que no golpearemos a una mujer? Su líder tenía un cuerpo lleno de músculos. Agarró una de sus manos y la presionó contra el suelo. Luego, sacó un cuchillo y rápidamente le cortó el dedo meñique. ¡Ah! Zhou Juan gritó, su cuerpo temblando como un pez moribundo. Ella no esperaba que realmente lo hicieran. Ella pensó que solo la golpearían un poco como máximo. Además, ella era una mujer. Definitivamente no serían demasiado duros con una mujer. ¿No era así en la televisión? ¿Ahora lo entiendes? No solo estamos jugando. El líder sonrió, jugando con el cuchillo manchado de sangre. Si no sueltas el dinero, te cortaré otro dedo, ¿entendido? Zhou Juan casi se desmaya del dolor. En este momento, ya no tenía la energía para preocuparse por nada más. Rápidamente gritó, perdóneme. Por favor, perdóname. Mi hijo realmente está en Beijing. Con la amenaza de daño físico pendiendo sobre su cabeza, Zhou Juan soltó toda la verdad sobre los niños cambiados. Toda la pandilla de usureros estaba completamente estupefacta. Era difícil para ellos imaginar que la mujer cobarde frente a ellos pudiera hacer tal cosa. Toda la historia era extraña y melodramática. Además, que esto tenía que ver con la familia Wei. Era como un drama televisivo en horario de máxima audiencia. El líder de repente se dio cuenta de algo. Sacó su teléfono, abrió la aplicación de grabación de voz y lo empujó frente a Zhou Juan. Aquí, dilo de nuevo. Cuando Zhou Juan vio el celular, quiso dejar de hablar. Sin embargo, el líder la amenazó con el cuchillo, por lo que rápidamente cedió. En realidad, incluso después de que Zhou Juan derramó todo, todavía no le creían. Los detalles eran simplemente demasiado extraños.
Sus subordinados preguntaron, «Jefe, ¿qué debemos hacer ahora?» Los ojos del líder eran oscuros y calculadores. Cada recompensa viene con un riesgo. Si realmente es cierto, vamos a hacer una fortuna. Volvió la cabeza y miró a Zhou Juan. Luego, ordenó al subordinado a su lado, síguela a Beijing. Mientras estés allí, hazle una visita a Chu He. No dejes que esta mujer se escape. Si todo esto es cierto, el líder sonrió y dijo, vamos a ser ricos. Zhou Juan vio la luz codiciosa en los ojos del líder y sintió un escalofrío en su corazón. Ya podía adivinar lo que el líder quería hacer. Quería chantajear a su hijo biológico. Sin embargo, las cosas ya habían llegado a este punto. No había nada que ella pudiera hacer. Ahora estaba en una posición peligrosa. Necesitaba al menos garantizar su vida antes de poder pasar al siguiente paso. El líder la llevó a una clínica clandestina para vendar su herida. Luego, dejó que sus subordinados la llevaran a la capital. Desde entonces, nunca más se volvió a ver a Zhou Juan en Chuzhou. Capítulo 34. Pijama de osito. Jin Mingzhen sonrió cuando recibió la noticia. Está bien. Pueden seguir así por un tiempo. ¿No quería Zhou Juan que su hijo le diera una vida feliz? Ahora que Zhou Juan había contratado una pandilla de usureros para chantajearlo, Jin Mingzhen quería ver si su hijo biológico realmente la aceptaría. Probablemente había puesto todas sus esperanzas en Wei Zimin ahora. Jin Mingzhen quería ver si Wei Zimin realmente la ayudaría o no. Si él estaba dispuesto a ayudarla, tal vez ella podría vivir un poco más cómodamente. Si no estaba dispuesto, tal vez el cuerpo de Zhou Juan apareciera uno de estos días. Sin embargo, eso no era asunto suyo. Él simplemente vigilaría todo lo que le sucediera. Sunin y Jin Mingzhen comenzaron su cohabitación. Jin Mingzhen era muy bueno para ordenar las cosas y era rápido con las manos y los pies. No solo ayudó a Kai-in a cocinar, sino que también barrió y trapeó el piso, dejando a Sunin sin nada que hacer. Jin Mingzhen también organizó el desorden de una habitación de Sunin, poniendo todo en orden. Jin Mingzhen compró su ropa y sus necesidades diarias por sí mismo. Sunin quería comprárselos, pero Jin Mingzhen siempre los pagaría él mismo. Sunin comenzó a tener más y más curiosidad. ¿De dónde sacaba el dinero? Recientemente, no había estado donando dinero a través de Zhou Juan, por lo que Jin Mingzhen no debería tener dinero con él. Sin embargo, no sabía cómo preguntar. Fue muy cómodo estar con Jin Mingzhen. No hablaba mucho, no causaba problemas e incluso hacía las tareas del hogar. Si no fuera por el hecho de que ambos eran hombres rectos, Sunin definitivamente se casaría con él. El único problema entre ellos dos era, Sunin, accidentalmente tomaste mi ropa interior. Mientras se ponían el pijama, Jin Mingzhen miró su ropa interior negra y le recordó. Sunin miró hacia abajo y frunció el ceño. No, esta es mi ropa interior. Estoy bastante seguro de que era de este color. Jin Mingzhen negó con la cabeza. Ya conté. Me falta un par de ropa interior negra. Sunin dijo torpemente, ¿en serio? No es de extrañar que sea un poco pequeño. Las comisuras de la boca de Jin Mingzhen cayeron. La expresión de Jin Mingzhen no cambió mucho, pero Sunin pudo sentir el cambio en su estado de ánimo y explicó rápidamente. No quiero decir que seas pequeño ni nada. Mi trasero es grande, así que uso ropa interior más grande. Se dio la vuelta mientras hablaba. Le mostró a Jin Mingzhen su trasero y se dio una palmadita. ¿Ves? No es grande. Es un poco gordo. Jin Mingzhen lo miró por un momento, tragó saliva y comentó, no es gordo, es alegre, toda la carne de tus huesos fue a parar a tu trasero. De cualquier manera, es lo mismo. Sunin volvió a palmear su trasero. Simplemente tengo un trasero grande, así que mi ropa interior es más grande que el promedio. Definitivamente no estoy diciendo que seas pequeño. Jin Mingzhen se sintió un poco mejor después de que Sunin dijo eso. Observó el trasero redondo y alegre de Sunin. Cuando Sunin le dio unas palmaditas en el trasero, un sentimiento extraño surgió en su corazón. Rápidamente reprimió esta extraña emoción. Cuando Sunin vio que no le importaba, respiró aliviado. Sunin parecía haberlo descubierto. El villano parecía ser un poco misofóbico. Tampoco le gustaba que lo llamaran pequeño. Tendría más cuidado la próxima vez. Cuando estaban durmiendo, Sunin hizo todo lo posible por no rodar demasiado, pero realmente no pudo controlarse cuando se quedó dormido. Cuando se despertara al día siguiente,
siempre estaría envuelto con Jin Mingsen. Afortunadamente, a Jin Mingsen nunca le importó. Sunin, naturalmente, terminó atrayendo a Jin Mingsen a su pequeño trío de amigos. Traía a Jin Mingsen con él cada vez que jugaba con Wang Shenzhen y Lon Yao. Sin embargo, cada vez que Wang Shenzhen y Lon Yao los invitaban a jugar a un cibercafé, Sunin siempre se negaba. En cambio, decidió formar un pequeño grupo de estudio. Prometió mejorar sus calificaciones y terminó asustando a Wang Shenzhen y Lon Yao. Rápidamente se escabulleron, corriendo tan rápido como pudieron. Sunin no pudo alcanzarlos, por lo que él y el villano terminaron yendo a casa a estudiar. La capacidad de aprendizaje del villano era muy fuerte, por lo que Sunin no estaba preocupado por él en absoluto. Después de que los dos terminaron su tarea en la sala de estar, regresaron a la habitación y abrieron sus computadoras portátiles. Sunin abrió su manuscrito de traducción. El villano se sentó a su lado y también sacó su computadora. Sunin pensó que iba a tomar otra clase en línea. Sin embargo, lo que vio terminó por impactarlo. La pantalla estaba llena de un montón de figuras rojas y verdes. Sunin había negociado con acciones antes y casi pierde la camisa de su espalda. Naturalmente, sabía qué era esto. ¿Estás negociando acciones? Sunin estaba atónito. El pequeño villano volvió la cabeza. ¿Lo sabes? Sunin asintió. Luego, lo pensó y dijo, Mingsen, todavía somos un poco jóvenes, así que no entremos en acciones. 7 de cada 10 comerciantes estaban obligados a perder su dinero. 2 de ellos alcanzarían el punto de equilibrio y solo el último comerciante podría ganar dinero. Eong-1K. Jin Mingsen parpadeó y dijo, hablemos de eso después de que gane 300,000 yuanes. Contrató a algunas personas para tratar con Zhou Juan, y no fue barato. 300,000. Sunin respiró hondo. Son solo 300,000. No te preocupes, dijo Jin Mingsen. La mandíbula de Sunin cayó. ¿Solo 300,000? Jin Mingsen giró la cabeza para mirar la pantalla. Recopiló y analizó los datos de varios softwares. Su voz era ligera. Debe hacerse pronto. Su cantidad principal era ahora mucho más de lo que era al principio. Si lo duplicara, sería capaz de superar los 300,000. Sunin sintió que se había alejado de la realidad. El villano obtuvo un 35 en su prueba de matemáticas y obtuvo un 0 en todo lo demás, pero aquí estaba comerciando con acciones. Incluso decía que podía ganar 300,000. No estoy negociando con acciones. Estoy negociando con contratos futuros. Sunin sintió que se alejaba cada vez más de la realidad. Contratos futuros. Aunque nunca antes lo había tocado en su vida anterior, había escuchado que el apalancamiento financiero en los contratos futuros era realmente alto. Era básicamente como apostar. Mingsen, Sunin sintió que el villano se había vuelto loco. Tragó saliva y dijo, todavía somos estudiantes. En realidad, sé un poco sobre finanzas e inversiones también. Por lo general, son los grandes banqueros y las instituciones son quienes están ganando dinero. La mayoría de las veces, los inversores individuales pierden dinero. La información y los datos que tenemos no se pueden comparar con una institución grande. No podemos competir con ellos. Todavía somos jóvenes y tenemos un futuro brillante. ¿Ahora es el momento de estar estudiando? Jin Mingsen se acercó a él y abrió un documento en su computadora. ¿Qué es esto? Sunin no creyó que el villano supiera alemán, así que solo le dio una excusa al azar. Solo material de estudio. La comisura de la boca de Jin Mingsen se curvó. ¿MN? Déjame ver, realmente sé un poco de alemán. Sunin no esperaba eso en absoluto. Jin Mingsen lo miró por un momento. Debería ser un contrato comercial. La mandíbula de Sunin cayó. Jin Mingsen echó otro vistazo. Estás ganando dinero traduciendo. En los últimos 2 días, había estado confiando en el hecho de que el villano era un niño y traducía documentos justo frente a él. Pensó que el villano no sabía lo que estaba haciendo, pero resultó que el villano lo sabía todo. Lo hizo todo mal. Jin Mingsen preguntó, ¿los dioses pueden hacer lo que el ganado no puede hacer? Sunin estaba un poco confundido con sus palabras. Jin Mingsen continuó, solo tú puedes ganar dinero, pero yo no. Sunin estaba indefenso contra él. Lo tengo. Pero no hagas nada demasiado imprudente. Jin Mingsen sonrió. Los dos adolescentes ocupaban cada uno un extremo del escritorio.
Con una cálida lámpara colocada entre ellos, cada uno hizo su propio trabajo. La casa estaba en silencio, y estaba oscuro fuera de la ventana. Alrededor de las 7:30, Papazu llegó a casa y Kai-in llamó a los dos adolescentes para que vinieran a comer. Sunin y Jin Min-sen dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se dirigieron hacia la sala de estar. Quizás fue porque sabía que estaba viviendo bajo el techo de otra persona, pero Jin Min-sen apenas habló mientras comían. Estaba muy callado y solo alcanzaba los platos justo enfrente de él. Sunin y Kai-in pusieron un poco de carne, costillas y otras cosas en su tazón, y trataron de que se soltara. Sin embargo, el hábito de Jin Min-sen de quedarse en silencio no cambió. Sunin descubrió gradualmente cuál era el problema. Si se pusiera en el lugar de Jin Min-sen, podría entender cómo se sentía Jin Min-sen. Después de la cena, Sunin se deslizó en la cocina y le dijo a Kai-in, que estaba lavando los platos: Kai, deberías abstenerte de poner comida en el plato de Jin Min-sen. Kai-in estaba en medio de enjuagar un plato debajo del grifo. Ella se sorprendió cuando escuchó lo que dijo. ¿Qué ocurre? Sunin se paró a su lado y recogió la esponja para ayudarla con los platos. Mamá, cuanto más haces eso, más incómodo se siente Jin Min-sen. ¿Por qué? Porque cuanto más educado eres con él, más se le recuerda que es solo un invitado. Kai-in se sorprendió. ¿De verdad? Sí. Sunin puso los tazones limpios en la rejilla de secado. Cuando fuimos al norte a la casa de la abuela para las vacaciones, no estaba muy familiarizado con todos porque había pasado mucho tiempo desde que los visitábamos. Siempre me preguntaban si quería comer fruta o beber agua. Si me sentaba, me preguntaban si tenía frío. En la cena, siempre ponían comida en mi tazón y me preguntaban si estaba lleno. Mamá, no te enojes, pero, para ser honesto, fue un poco molesto. Se sintió realmente incómodo. Sé que todos tenían buenas intenciones, pero preguntaban por mí, sobre todo. No me sentía cómodo haciendo nada y no me sentía cómodo mientras comía. Siempre estaba esperando para decir gracias. Era agotador. Kai-in se quedó en silencio. Sunin preguntó: Mamá, ¿te sentiste así alguna vez? Kai-in tampoco iba al norte con tanta frecuencia. Visitaba al abuelo Su cada pocos años, por lo que no estaba muy familiarizada con sus suegros. Entiendo ahora que me lo has dicho. Kai-in suspiró. Está bien, no pondré comida en su plato para él. De ahora en adelante, lo trataré igual que te trato a ti. Eso es genial. Te amo, Kai. Sunin terminó de ayudarla a lavar los platos y guardarlos. Iré a decirle a papá, niño travieso. Ve y dile. Papazu estaba revisando cuentas en el estudio. Sunin llamó a la puerta. Se abrió la puerta y Sunin entró para contarle lo que había hablado con Kai-in. Papazu dijo que entendía. Sunin luego regresó a su habitación. Jin Min-sen miraba atentamente la pantalla de la computadora. Los colores rojo y verde en la pantalla de repente le recordaron algo a Sunin. Min-sen, ¿puedes ver los colores en la pantalla? Le preocupaba mucho que un niño que no podía ver los colores terminara siendo aún más jodido que él. Jin Min-sen giró ligeramente la cabeza. No miro los colores. Solo miro los datos. Aunque sabía que Jin Min-sen era un genio, Sunin todavía estaba preocupado. Todavía sentía que comerciar con acciones y contratos de futuros era como apostar, así que trató de convencerlo. ¿Por qué no ganamos dinero de otra manera? Los inversores individuales siempre van a estar un paso atrás. Esas grandes instituciones tienen un montón de información que nosotros no tenemos. Además, tienen un montón de gente trabajando las 24 horas para ellos. Eres solo una persona. Es obvio quién va a salir victorioso. Después de haber sido quemado por el mercado de valores, leyó muchos artículos sobre los peligros del comercio. Desde entonces, se lavó las manos y nunca más volvió a tocar la bolsa. Sin embargo, estaba preocupado por el villano. Jin Min-sen parpadeó. Un juego de inteligencia no es algo que se pueda ganar basándose únicamente en números. Además, tener mucha gente no siempre es una ventaja. Tener mucha gente significa muchas opiniones diferentes, por lo que es más difícil llegar a una conclusión. Soy lo suficientemente bueno como para ir contra 100 personas. Soy lo suficientemente bueno para ir contra 100 personas. Lo dijo tan casualmente, como si fuera un hecho objetivo, como si fuera lo mismo que decir que 1 más 1 es igual a 2. Sunin se sorprendió.
¿Cómo podía el pequeño villano decir tal cosa con ese tono? En cuanto a la información, Jin Mingsen cerró la página de inicio, revelando un montón de pequeñas ventanas abarrotadas. Cada una de las ventanas contenía gráficos, datos y todo tipo de informes. Sunin se sintió mareado con solo mirarlo. Escribí un par de programas que pueden capturar datos en tiempo real y analizar tendencias. Abrió varias ventanas para mostrar a Sunin, explicando lo que decía este informe y lo que significaban esos datos. El villano le presentó el software y su contenido. Después de echarle un vistazo, cerraría rápidamente la ventana. La mayor cantidad de tiempo que permaneció en una ventana no fue más de 30 segundos. Sunin ni siquiera había terminado de leer un solo párrafo, pero Jin Mingsen ya había terminado de hojear y cerrar la ventana. Sunin dejó de intentar leer y solo escuchó el análisis del villano. Sunin podía entender cada palabra individual que salía de la boca del villano, pero, cuando estaban unidas, no tenía idea de lo que significaban. Sin embargo, no podía simplemente decir que no entendía. Eso sería demasiado vergonzoso, así que asintió, fingiendo entender. Aproximadamente media hora después, el pequeño villano dijo, «Aquí está». Sunin preguntó, «¿Qué hay aquí?». «La voz en mi cabeza». No tuvo tiempo de explicarse. Rápidamente abrió la ventana de comercio e hizo varios intercambios en plata. Lo único que Sunin pudo distinguir fueron los números voladores en la pantalla. Luego, el villano tocó el teclado y cerró todas las ventanas. El pequeño villano tenía una mirada emocionada en su rostro. Cuando terminó la transacción, giró la cabeza y le dijo a Sunin, «Una vez que recopile todos los datos, una voz en mi cabeza me dirá qué comprar». Señaló su cabeza y explicó, «Es como tener una computadora en la cabeza». Sunin se sintió amargado. «Oh, ¿es esto lo que llamas un genio?». El villano le echó un vistazo a la cara. Pensó que Sunin no estaba contento, así que dijo, «Tienes razón. No siempre debo depender de futuros contratos. En realidad, también estoy escribiendo software. Estoy ganando dinero aceptando solicitudes de trabajo». Para probar que lo que decía era cierto, abrió Visual Basic. La interfaz de programación apareció en la pantalla de la computadora. El villano tocó el teclado con sus 2 dedos índices y apareció una línea de código en la interfaz azul. Sunin gradualmente volvió a sus sentidos. Se dio cuenta de que el pequeño villano en realidad estaba programando. Su corazón fue sacudido una vez más. El villano tecleó un poco en el teclado. Luego, se dio la vuelta y se apresuró a explicar. «Todo es un trabajo adecuado». Entonces, ¿el dinero que devolvió era en realidad dinero que él mismo ganó? Sunin recordó que, cuando el villano vino a devolver el dinero, le preguntó cómo consiguió el dinero. El villano había dicho software. En ese momento, el primer pensamiento de Sunin había sido préstamos en línea o software de apuestas. El villano entonces se puso triste y se fue. El villano debe haberse vuelto infeliz porque sintió su desconfianza. Sunin suspiró en su corazón. Extendió la mano para acariciar el suave cabello del villano. Mingsen eres increíble. Para empezar, no debería haber aplicado reglas ordinarias a un genio. Jin Mingsen dejó que se tocara la cabeza. Sus orejas lentamente comenzaron a ponerse rojas. Estaba completamente abrumado. Su corazón estaba acelerado. Rápidamente volvió la cabeza hacia su computadora y continuó hurgando en el teclado. Sunin lo vio teclear con sus dedos índices y se inclinó. «Mingsen, no escribas así con los dedos índices». Después de inclinarse hacia adelante, su rostro estaba justo al lado de la oreja de Jin Mingsen. El calor de su respiración rozó el lóbulo de la oreja de Jin Mingsen. Las orejas de Jin Mingsen estaban completamente rojas. Sus manos se congelaron y susurró, «Estoy acostumbrado. Es un mal hábito», dijo Sunin. «Necesita ser cambiado». «Déjame. Mira mis manos». Jin Mingsen se levantó de su asiento. Sunin se sentó en su silla y colocó ambas manos sobre el teclado. «¿Ves? Es como esto». Su dedo índice izquierdo está a cargo de las teclas F, G, R, T, V y B. Tu dedo índice derecho está a cargo de H, J, Y, U, N, M. Pensó por un momento y agregó. «Además, no deberías mirar el teclado. Puedes aprender a escribir sin mirar». «Mírame». Jin Mingsen se paró junto a Sunin y fijó sus ojos en él. Después de que Sunin le hiciera una demostración, descargó un software de mecanografía para el villano.
Solo use este software para practicar de ahora en adelante. Jin Mingsen accedió obedientemente. Está bien. Después de que Sunin instaló el software, dijo, la configuración de esta computadora portátil no es muy buena. Vi que tienes un montón de software descargado. ¿Tu computadora no se congelará? Tenía tanto software abierto para el comercio que estaba haciendo, así como la programación. ¿No sería realmente malo si la computadora falla? Parecía que era hora de que el villano obtuviera una nueva computadora portátil. No. El villano negó con la cabeza. Agregué una tarjeta de memoria y reescribí el sistema. No debería haber ningún problema. Casi olvidó que la persona frente a él era un genio. Sunin estaba empezando a darse cuenta de lo insignificante que era en comparación con este genio. Se puso de pie y dijo, si no tiene prisa por escribir software, puede practicar la mecanografía. No es bueno escribir siempre con los dedos índices. Está bien, dijo el pequeño villano en voz baja. Sus brillantes ojos negros miraron a Sunin y sus largas pestañas revolotearon. Él era tan lindo. Sunin realmente quería acariciarlo. Su CD era tan bueno. El villano se sentó obedientemente frente a su computadora portátil y comenzó a usar el software de escritura para practicar. Esto hizo que Sunin estuviera muy complacido. ¿Cómo podría a alguien no gustarle un chico tan lindo y obediente? Sunin sintió que su corazón comenzaba a agitarse. Sacó su teléfono para comprobar el estado del envío. El pijama de oso que compró la última vez aún no había llegado. Al final, no pudo vencer el deseo en su corazón y en secreto hizo un pedido de pijamas de oso la última vez. ¡Mierda! Ya han pasado varios días, pero todavía no estaba aquí. Ahí va una mala reseña. Se puso en contacto con la tienda. La tienda le dijo que había algunos problemas logísticos, por lo que había que volver a entregar el producto. Sunin se quedó sin palabras. 2 días después, por fin llegó el pijama de ositos. Sunin arrastró a Jin Mingsen con él al lugar de recogida para obtener los productos. Los 2 adolescentes corrieron al lugar de recogida con sus mochilas escolares a la espalda. ¿Qué compraste? Jin Mingsen preguntó con curiosidad. Sunin se rió para sí mismo. Es un secreto. Recogió el paquete y saludó al jefe. Luego, arrastró a Jin Mingsen con él y corrió todo el camino a casa. Cuando llegaron a casa, abrió el paquete. Luego, agarró la bolsa de plástico dentro del paquete y la abrió. Felizmente extendió su mano para agarrar, ¿Cómo es que había 2? Sunin sacó su teléfono para ver qué estaba pasando, solo para descubrir que la tienda estaba teniendo un evento de promoción al 2x1. Bueno, es lo que es. Este fue un ganar-ganar. Sunin revisó la ropa. El pijama estaba confeccionado con un terciopelo marrón coral. Llegó con un sombrero, orejas y una pequeña cola redonda. Era exactamente igual a la foto, muy lindo. Dejó un juego en el sofá y le llevó el otro a Jin Mingsen. Su sonrisa poco a poco se volvió más y más traviesa. Pruébatelo para ver si te queda. Jin Mingsen tomó el pijama y lo miró fijamente, sin parpadear. ¿Me compraste esto? Sunin estaba emocionado. Sí, un toque de rubor tiñó lentamente el rostro pálido de Jin Mingsen. Recogió el pijama y en silencio se dirigió al dormitorio para cambiarse. Sunin esperó emocionado afuera de la puerta, como un padre esperando ver a su bebé usar ropa nueva. Después de un rato, la puerta se abrió y Jin Mingsen salió con el pijama de oso. El adolescente frente a él era muy hermoso. Su piel era pálida y brillante, sus ojos eran grandes y tenía párpados dobles profundos. Cuando estaba inexpresivo o indiferente, sus ojos eran agudos y delgados. Cuando expresaba emociones, sus ojos eran grandes y redondos, revelando un poco del infantilismo que se supone que tiene un quinceañero. Tenía ese aire lindo y juvenil de un niño al borde de la madurez. Fue increíblemente cautivador. El pijama era suave y esponjoso, la capucha estaba puesta sobre su cabeza y las orejitas estaban erguidas. Sunin sintió que su corazón latía con fuerza. Cof, cof. Sunin se sintió realmente conmovido en su corazón. Sunin dijo, date la vuelta. Déjame ver la parte de atrás. Jin Mingsen se dio la vuelta obedientemente, revelando una pequeña cola. Fue tan lindo que a Sunin casi le sangra la nariz. Como era de esperar, se veía 10 veces mejor que en el modelo. Su corazón picaba como loco. Quería comprar pijamas de conejitos, pijamas de gallinas. Su cabeza estaba llena de todo tipo de pijamas de animales.
Solía haber un juego llamado el armario de la reina Nikki. La parte principal del juego consistía en elegir ropa para la protagonista femenina. Había sido súper popular en todo el mundo entre hombres y mujeres. No había entendido por qué era tan popular antes, pero ahora estaba empezando a comprender la alegría de los juegos de disfraces. Él era tan lindo. Se veía bien en cualquier cosa, por lo que Sunin no pudo evitar querer comprar aún más pijamas. Justo cuando Sunin estaba fantaseando sobre qué comprar a continuación, Jin Mingsen se acercó al sofá, recogió el otro conjunto de pijamas y se lo metió en la mano. Tú también te lo pones. Sunin inconscientemente tomó el pijama de su mano. Cuando volvió a sus sentidos, se quedó boquiabierto. Jin Mingsen dijo con seriedad, un juego por persona. Sunin dijo, lo compré para ti. Jin Mingsen insistió, un juego por persona. Póntelo. Cuando se enfrentó a sus ojos brillantes y serios, Sunin se rindió inconscientemente. Se dirigió al dormitorio y se puso el pijama de oso. Era de tamaño mediano, por lo que también podía usarlo. Cuando salió de la habitación, dos adolescentes en pijamas de oso se miraron. Sunin podía ver su propio reflejo en los ojos del pequeño villano. Llevaba puesto el pijama mullido y tenía dos orejitas encima de la cabeza. Honestamente, parecía un poco estúpido. De repente, la puerta principal hizo clic. Luego, se abrió la puerta de la sala de estar y apareció Kain con una bolsa de compras. El corazón de Sunin casi saltó de su pecho. ¡Ah! ¡Tan vergonzoso! Kain estaba completamente atónita. Ustedes dos. Sunin se sonrojó y agitó frenéticamente las manos. Lo compré para Mingsen, tan lindo. Kain arrojó la bolsa de compras y se apresuró a abrazarlos, uno en cada mano. Ella medía solo unos 150 centímetros de alto, muy pequeña. Frotó su cabeza contra el pecho de Sunin por un momento. Luego, frotó su cabeza contra el pecho de Jin Mingsen por un momento, con el rostro lleno de felicidad. ¡Ah, mis dos bebés son tan lindos!